El silencio de la madrugada en la Ciudad de México era interrumpido por el constante vaivén de sirenas lejanas y el murmullo de los autos que jamás parecían detenerse. Dentro del Instituto Nacional de Cancerología, un pasillo blanco y frío marcaba la frontera entre la esperanza y la resignación. Allí el doctor Ernesto Aguilar se quitaba la bata quirúrgica con manos cansadas, los ojos hundidos en noches interminables y el corazón dividido en dos mundos, el de sus pacientes y el de su propia hija. «Papá, ¿ya terminaste de operar?», preguntó una voz suave detrás de él. Era Lucía, su hija de 14 años, con una sonrisa frágil que contrastaba con el cansancio dibujado en su rostro. El pañuelo colorido que cubría su cabeza intentaba ocultar los estragos de la quimioterapia, pero sus ojos grandes y llenos de vida revelaban más fuerza que debilidad. Ernesto respiró hondo, acariciando el hombro de su hija. «Sí, princesa, salvamos a un hombre que estaba muy grave, pero ahora lo más importante eres tú». Lucía rió suavemente. «Siempre dices lo mismo». «Yo estoy bien aunque a veces me canse. ¿Sabes qué me ayuda? Cantar». Esa confesión no era nueva. Desde pequeña, Lucía había encontrado en la música un refugio, una forma de respirar distinto, de olvidar las agujas, los vómitos, las miradas de compasión. Su voz, aunque debilitada por la enfermedad, aún conservaba un timbre dulce que iluminaba las tardes grises de su padre. Pero fuera de casa y del hospital, el mundo no mostraba la misma ternura. En la secundaria pública donde Lucía asistía, los compañeros la observaban como si fuera una rareza. Algunos susurraban, otros reían a escondidas, y el director, Rafael Méndez, parecía disfrutar de su indiferencia calculada. Ernesto lo sabía, pero no siempre podía estar allí para protegerla. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte lo que está por venir. Lo que estás a punto de conocer no solo es un relato de lucha y dignidad, sino un recordatorio de que hasta en los momentos más oscuros puede nacer una luz inesperada. Esa luz comenzaría a encenderse en el mismo lugar donde la injusticia se escondía tras discursos de autoridad. Rafael Méndez, director de la secundaria, era un hombre orgulloso de su rigidez. Se jactaba de manejar la institución con disciplina férrea, sin espacio para la compasión. Para él, la enfermedad de Lucía no era motivo de consideración, sino un estorbo para la imagen impecable que quería proyectar de su escuela. Ernesto, acostumbrado a salvar vidas entre bisturís y máquinas, se encontraba impotente ante esa arrogancia. ¿Cómo luchar contra un sistema que no entendía el dolor humano? ¿Cómo proteger a su hija de la humillación cuando la misma autoridad que debía cuidarla se convertía en su verdugo silencioso? Lucía, sin embargo, no se rendía. Aunque sus fuerzas flaqueaban, ella seguía soñando con cantar en público, con llenar de música los rincones que la enfermedad intentaba oscurecer. Su valentía, muchas veces callada, era la chispa que mantenía a Ernesto de pie. Una tarde cualquiera, mientras el sol teñía de naranja los ventanales del hospital, Lucía le dijo: «Papá, un día voy a cantar tan fuerte que nadie podrá burlarse de mí, ni siquiera el director». Ernesto la miró con los ojos humedecidos, sin atreverse a responder. Porque en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que aquel deseo inocente de su hija iba a enfrentarse con la crueldad más baja. Y lo que estaba por suceder en esa escuela cambiaría no solo el destino de Lucía, sino también el de todos los que presenciarían la verdad oculta detrás de un acto de humillación. El escenario estaba preparado. Un padre dividido entre el quirófano y el amor, una hija que se aferraba a la música como salvación y un director dispuesto a cruzar la línea de la dignidad humana. Lo imposible estaba por ocurrir. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando Ernesto ya recorría los pasillos del Instituto Nacional de Cancerología. Las paredes blancas y los pisos encerados parecían un espejo de su rutina. Fríos, repetitivos, interminables. Los murmullos de enfermeras,
el sonido metálico de las bandejas y el olor a desinfectante formaban parte de un ambiente que para muchos era insoportable, pero para él se había convertido en una segunda casa. Sin embargo, cada día sentía más el peso de llevar a su hija de la mano por esos mismos corredores. Lucía caminaba despacio, con la piel pálida y los ojos cansados, pero siempre intentaba mostrar una sonrisa. En su mochila llevaba una libreta llena de canciones escritas con letra delicada, versos que hablaban de esperanza y anhelos de libertad. Mientras esperaban en la sala de quimioterapia, sacaba esa libreta y leía en voz baja. «Cuando canto, papá, me siento como si todo esto se detuviera», decía, mientras observaba las máquinas que goteaban su tratamiento. Ernesto la miraba en silencio, sintiéndose impotente. Como cirujano había visto enfermedades devastar cuerpos, pero nunca pensó vivir esa guerra en su propia casa. Sabía que los medicamentos eran necesarios, pero cada vez que veía el cansancio en el rostro de Lucía, sentía que la vida le estaba robando demasiado pronto la alegría. Después de las largas jornadas en el hospital, regresaban a su casa en Iztapalapa, un barrio lleno de vida con calles estrechas, donde los vecinos se saludaban de ventana a ventana. Al llegar, la abuela Rosa, madre de Ernesto, ya tenía preparado un caldo de pollo humeante. «Hay que comer bien, mijita. La fuerza también viene de la comida», decía con ternura mientras servía los platos en la mesa de madera gastada. Los domingos eran sagrados. Aunque la enfermedad consumía energías, la familia mantenía la tradición de reunirse. Preparaban tamales envueltos en hojas de maíz y, en ocasiones especiales, enchiladas verdes con queso fresco. La risa de los primos, el olor a tortillas recién hechas y las canciones de mariachi que sonaban en la radio llenaban la casa de un aire festivo que contrastaba con la dureza de los tratamientos. Lucía, sentada en una silla de plástico en el patio, entonaba suavemente algunas melodías. Su voz, aunque debilitada, tenía un brillo que lograba silenciar a los presentes. «Mamá me decía que cantar era como rezar, pero con música», confesaba a su abuela. Rosa la escuchaba con lágrimas discretas, acariciando su mano delgada. Para Ernesto, esos momentos eran un bálsamo. Sin embargo, el peso de la realidad siempre regresaba. Las cuentas médicas se acumulaban, y aunque era un cirujano respetado, el sistema de salud público tenía limitaciones que lo frustraban. A veces se preguntaba si debía aceptar ofertas de clínicas privadas, pero no quería abandonar a los pacientes que dependían de él. Una noche, mientras acomodaba los medicamentos en la mesa de la cocina, Ernesto susurró: «No sé cuánto más resistiremos así». Lucía, que lo había escuchado, se acercó despacio y le dijo: «Papá, no te preocupes. Yo sé que todo esto tiene un propósito, y mientras pueda cantar, nada me va a vencer». Ese espíritu lo conmovía profundamente, pero también le causaba temor. Sabía que la salud de su hija pendía de un hilo, y cada día podía ser diferente. Las rutinas hospitalarias, las visitas familiares y las pequeñas victorias cotidianas se mezclaban en una montaña rusa de emociones que lo mantenía alerta, cansado y esperanzado al mismo tiempo. El mundo exterior seguía girando: fiestas en el barrio, niños jugando en la calle, vendedores de elotes y tamarindos gritando en las esquinas. Pero dentro de su hogar, la batalla contra la enfermedad ocupaba cada rincón. Y aunque la música servía de alivio, la sombra de nuevas pruebas y diagnósticos siempre estaba presente. Lo que Ernesto aún no sabía era que esa combinación de amor familiar, tradición y la fuerza de la voz de Lucía pronto se pondrían a prueba de una manera cruel. Y mientras ella afinaba su canto para alegrar las tardes, afuera se preparaba un obstáculo que haría temblar los cimientos de su frágil paz. El lunes por la mañana, el bullicio de la secundaria pública en Iztapalapa resonaba con gritos, risas y pasos apresurados. El aire estaba cargado del aroma a tortas y tacos que los vendedores ofrecían en la entrada, mezclado con el olor a sudor de pasillos saturados. Lucía caminaba despacio, sosteniendo sus libros contra el pecho,
mientras sentía sobre ella las miradas de decenas de compañeros. Algunos la observaban con indiferencia, otros con una curiosidad incómoda, y estaban aquellos que, sin compasión, reían por lo bajo al verla pasar con su pañuelo en la cabeza. «Parece abuelita», murmuró un niño detrás de ella, arrancando carcajadas de su grupo. Lucía apretó los labios y bajó la vista, intentando ignorar las palabras que se le clavaban como agujas. En el salón la situación no era diferente. Cada vez que levantaba la mano para responder, escuchaba comentarios disfrazados de chistes. «Seguro se sabe la respuesta porque no tiene nada mejor que hacer en el hospital», dijo una de las chicas, provocando risas nerviosas. La maestra fingió no escuchar, demasiado ocupada con sus papeles. Lucía deseaba desaparecer, pero en el fondo también ardía una chispa de rebeldía. No quería que la enfermedad definiera quién era. Ernesto estaba al tanto de estas humillaciones. Había intentado hablar con el director, Rafael Méndez, un hombre corpulento, de cabello peinado con exceso de gel y mirada arrogante. En una reunión Ernesto le suplicó: «Lo único que pido es que cuide la dignidad de mi hija. Ella ya tiene bastante con su enfermedad». Méndez sonrió con desdén, ajustando su corbata. «Doctor Aguilar, la escuela no es un hospital. Aquí todos los alumnos deben ser tratados igual. No podemos dar privilegios a una sola niña solo porque esté enferma. Eso sería injusto». «¿Privilegios?» «Le estoy pidiendo respeto, no privilegios», respondió Ernesto, conteniendo la furia que hervía en su pecho. El director lo miró como si su súplica no tuviera valor. «La vida es dura, doctor. Sus hijos deben aprender a enfrentarlo. Si Lucía no soporta las críticas, quizás la escuela pública no es el lugar para ella». Esa respuesta dejó a Ernesto sin aliento. Conocía la crueldad del mundo, pero escuchar esas palabras dirigidas hacia su hija lo hizo sentir una impotencia desgarradora. Al salir de la oficina, respiró profundamente, jurándose no volver a rogar a un hombre que carecía de humanidad. Mientras tanto, en los pasillos la división entre los compañeros de Lucía se hacía más evidente. Había quienes la defendían en silencio, como Sofía, una niña que solía compartir su lonche y decirle: «No les hagas caso, tú eres más fuerte que todos ellos». Pero esos gestos eran pequeñas islas en un mar de indiferencia. La mayoría prefería no involucrarse, temiendo convertirse también en blanco de burlas. Lucía regresaba a casa cada día con el corazón pesado. Intentaba disimular frente a su abuela y a su padre, inventando excusas para justificar su tristeza. «Estoy cansada por el tratamiento», decía, aunque en realidad lo que la agotaba eran las risas y los murmullos constantes. Una tarde, mientras Ernesto revisaba unos expedientes médicos, Lucía entró a su consultorio improvisado en casa. «Papá, ¿por qué la gente es tan mala?» «Yo no les he hecho nada», preguntó con la voz quebrada. Ernesto dejó los papeles y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Porque a veces la ignorancia hace que la gente tenga miedo de lo que no entiende. Pero tú, hija, no eres lo que ellos dicen. Tú eres más fuerte de lo que imaginas». Lucía lo miró con lágrimas contenidas y susurró: «Entonces voy a demostrarlo. No voy a dejar que me hagan sentir menos». Esas palabras quedaron grabadas en Ernesto como un recordatorio de que su hija, a pesar del dolor, llevaba dentro una resiliencia que ni la crueldad del mundo podía quebrar. Sin embargo, la prueba que se avecinaba en esa escuela sería más dura de lo que ambos podían prever, y las decisiones de un hombre arrogante pronto pondrían a Lucía en el centro de una tormenta imposible de ignorar. El calor del mediodía en la Ciudad de México caía pesado sobre el patio de la secundaria. Los estudiantes se agolpaban bajo las pocas sombras, murmurando acerca de un evento que el director había anunciado con voz solemne durante la ceremonia de honores a la bandera. Rafael Méndez, con su traje azul oscuro y el cabello perfectamente acomodado, se colocó frente a todos y habló con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. «Este año nuestro festival escolar será más grande que nunca», proclamó inflando el pecho.
Necesitamos demostrar a la comunidad que esta institución no solo educa, sino que forma verdaderos talentos. Nadie quedará excluido. Todos los alumnos participarán. La noticia corrió entre los pasillos como fuego. Algunos estaban emocionados, otros nerviosos, y en el caso de Lucía un miedo silencioso se apoderó de su corazón. Sabía que apenas tenía fuerzas para cumplir con las tareas cotidianas, y mucho menos para exponerse ante un público. Sin embargo, el director parecía tener un interés especial en ella. Días después, en la oficina de dirección, Ernesto Aguilar fue convocado. El lugar estaba decorado con diplomas enmarcados y fotos del director estrechando la mano de políticos locales. Rafael se acomodó detrás de su escritorio y sin rodeos soltó: «Doctor, su hija participará en el festival. Va a cantar». Ernesto se quedó mudo un instante, incrédulo. ¿Cantar? ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Ella está en tratamiento. Apenas puede sostener el ritmo de sus clases. No es correcto obligarla. El director arqueó una ceja con una sonrisa burlona. Precisamente por eso, será un símbolo de superación. Imagine lo inspirador que resultará ver a una niña enferma cantar frente a todos. La prensa local podría interesarse. Sería una gran imagen para la escuela. La sangre se le heló a Ernesto. No puede utilizar a mi hija como espectáculo. Ella merece respeto, no lástima disfrazada de aplauso. Méndez entrelazó las manos sobre el escritorio. «Doctor, usted sabe que esta institución tiene reglas. Nadie está exento de participar. Si no quiere problemas, lo mejor es que coopere». Ernesto apretó los puños, sintiendo un impulso de levantarse y gritar, pero recordó la fragilidad de su hija y la burocracia que protegía a hombres como Méndez. Salió de la oficina con la garganta seca, sintiendo que el aire del pasillo era más pesado que nunca. En casa, trató de no mostrar su frustración, pero Lucía lo notó. «Papá, ¿qué pasa?» «Te ves enojado». Él dudó antes de responder. «El director quiere que participes en el festival de la escuela. Quiere que cantes». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. Una mezcla de miedo y emoción se dibujó en su rostro. «¿Cantar? ¿Frente a todos?» «Sí, hija, pero no tienes que hacerlo. No quiero que sufras por culpa de un hombre que no entiende nada». Lucía bajó la mirada pensativa. «Papá, si no canto van a pensar que me escondo. Y si canto, tal vez pueda demostrarles que no soy débil». Ernesto se inclinó hacia ella con voz quebrada. «No tienes que probar nada a nadie. Ya eres la niña más valiente que conozco». Ella sonrió, aunque sus ojos reflejaban un torbellino de dudas. «Déjame intentarlo. No quiero que tú pelees por mí siempre. Quiero pelear también, aunque sea con mi voz». Esa determinación lo dejó sin palabras. En su interior, Ernesto sentía un choque constante entre el miedo de padre y el orgullo de ver a su hija luchar. En la escuela, la noticia de la participación de Lucía se esparció con rapidez. Algunos alumnos se burlaban abiertamente. «Seguro se va a desmayar en medio de la canción». Otros, en silencio, esperaban ver qué pasaría. Lo que Méndez había planeado como un acto para resaltar su gestión no era más que una trampa cruel para exponer la fragilidad de una niña. Y mientras el festival se acercaba, la tensión crecía como un eco imparable que retumbaba en cada rincón de la familia Aguilar. Lo que nadie imaginaba era que esa orden del director, cargada de orgullo y desprecio, terminaría despertando una fuerza inesperada en la niña que él pensaba ridiculizar. El anuncio del festival se convirtió en tema obligado en los pasillos de la escuela. Cada grupo preparaba bailes, obras cortas o números de canto. Entre risas y entusiasmo, Lucía se mantenía callada, intentando disimular la presión que crecía en su pecho. Aunque había aceptado cantar, la incertidumbre la acompañaba como una sombra constante. En casa, los días comenzaron a girar en torno a los ensayos. Lucía se encerraba en su cuarto con la libreta de canciones. A veces su voz se elevaba clara, pero en otras ocasiones el cansancio le ganaba y apenas podía terminar un verso. Frente al espejo, se veía más pálida de lo que recordaba,
y cada vez que se quitaba el pañuelo, sentía que la burla de sus compañeros regresaba como un eco hiriente. Una tarde, mientras repetía un estribillo, su respiración se quebró. Tosió con fuerza, dejando escapar un hilo de voz que se desvaneció en el aire. Cerró los ojos y, al abrirlos, se encontró con la mirada de su padre en la puerta. Ernesto había estado observando en silencio. «Lucía, no tienes que hacerlo», dijo con voz firme, pero cargada de preocupación. Ella bajó la cabeza. «Si me rindo, será como darle la razón al director. No quiero que él gane. Pero tu cuerpo necesita descanso. No puedo permitir que te pongas en riesgo. Papá, ¿no eres tú el que siempre dice que los pacientes deben luchar, aunque parezca imposible? Déjame intentarlo, aunque me tiemble la voz». Ernesto se quedó en silencio, con el corazón desgarrado. Sabía que no podía protegerla de todo, y que quizá ese deseo era más fuerte que cualquier tratamiento. Fue entonces cuando apareció Mariana Torres, la maestra de música. Conocía la situación y decidió apoyarla. Una tarde, llegó a su casa con una guitarra colgada al hombro y una sonrisa cálida. «Lucía, la música no se trata de perfección, se trata de decir la verdad con tu voz. ¿Quieres que ensayemos juntas?». Lucía dudó, pero al escuchar el rasgueo inicial de las cuerdas, algo en su interior se encendió. Comenzó a seguir el ritmo, insegura al principio, pero poco a poco sus palabras tomaron forma. Mariana la escuchaba con atención, corrigiendo suavemente: «No pienses en la gente, piensa en lo que sientes. Tu voz es tuya, no de ellos». En los días siguientes los ensayos se volvieron un refugio. Mariana tocaba y Lucía cantaba, aprendiendo a respirar mejor, a sostener las notas. Aunque las fuerzas flaqueaban, en esos instantes parecía recuperar un pedacito de vida. Ernesto observaba desde la cocina, con lágrimas contenidas, agradecido por el apoyo de la maestra. Pero el miedo no desaparecía. Cada noche, cuando apagaba la luz de su habitación, Lucía se preguntaba si tendría la fuerza suficiente para enfrentar al público. Soñaba con aplausos, pero también con risas crueles que la hacían despertar sudando. Un viernes, mientras caminaba por el patio de la escuela, escuchó a dos compañeras reírse. «Va a ser un desastre. Se va a quedar sin aire a mitad de la canción». Lucía fingió no escuchar, pero esas palabras la acompañaron hasta casa, clavándose como espinas en su confianza. Al llegar, encontró a su abuela preparando atole caliente. Rosa la abrazó y le dijo: «Hija, canta como si lo hicieras para Dios y para tu madre. Ellos son el único público que importa». Esas palabras le dieron un poco de calma, recordándole que su canto era más que un simple acto escolar. Los días pasaban rápido y el festival se acercaba con pasos firmes. Lucía seguía ensayando, entre dudas y pequeños triunfos, mientras Ernesto luchaba contra su instinto de detenerlo todo. Mariana, en cambio, insistía en que la niña tenía algo especial que debía ser compartido. La tormenta de emociones crecía, y aunque aún faltaban días para enfrentar al público, Lucía ya sentía que la batalla había comenzado. El aire fresco de la tarde se llenaba de música en la Plaza Garibaldi. Los mariachis vestidos de negro con botones plateados tocaban a todo pulmón, y sus trompetas hacían vibrar los ventanales de los bares cercanos. Lucía, con un suéter azul que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil, se detuvo en medio del bullicio, escuchando con los ojos brillantes. «¿Lo escuchas, papá? Suena como si el corazón se expandiera», dijo con una sonrisa tenue. Ernesto la miró con ternura, aunque en su pecho aún cargaba la preocupación por el festival. «Sí, hija, es la música de nuestra tierra, la que nunca muere». Mariana Torres, que los había acompañado, tomó la palabra. «Lucía, ¿te das cuenta? Ellos tocan sin miedo, aunque haya ruido, aunque la gente no siempre los escuche. Eso es cantar, abrir el alma sin importar quién esté enfrente». La niña asintió, y por un instante imaginó estar entre esos músicos, cantando con la misma fuerza que ellos. La idea le llenó de energía, como si cada nota de mariachi le inyectara esperanza en la sangre. Esa noche,
Mariana la llevó a conocer a un grupo juvenil con el que colaboraba en talleres comunitarios. Eran chicos y chicas de barrios cercanos que se reunían para tocar rancheras y boleros. El lugar era una pequeña bodega adaptada, con luces sencillas y bancos de madera. El olor a café recién hecho y a pan dulce impregnaba el ambiente. «Chicos, les presento a Lucía», dijo Mariana. «Ella quiere cantar». Un murmullo recorrió el grupo, pero enseguida la recibieron con sonrisas. «Bienvenida, siéntete en casa», dijo uno de los jóvenes guitarristas. Lucía se sentó tímidamente y escuchó cómo comenzaban a tocar. El sonido de las guitarras, el cajón y las voces juveniles la envolvieron como un abrazo. De pronto, Mariana la animó. «¿Quieres probar?». Con nervios, Lucía tomó la libreta de canciones y eligió una ranchera tradicional. Al principio su voz salió temblorosa, pero los músicos bajaron el volumen para darle confianza. Poco a poco, el miedo se transformó en emoción y la melodía empezó a fluir. Cuando terminó, hubo un silencio breve, seguido de aplausos sinceros. «¡Tienes un don!», exclamó una de las chicas. Lucía se sonrojó sin saber qué responder. Aquella experiencia la marcó. En los ensayos siguientes, cada visita a la bodega se convertía en un soplo de vida. Reía con los jóvenes, aprendía a controlar la respiración y a proyectar su voz. Aunque su cuerpo a veces le pedía descanso, su espíritu encontraba ahí un refugio inquebrantable. Una tarde, al salir del ensayo, Mariana le dijo en voz baja: «Lucía, no permitas que nadie use tu canto para burlarse. Esa voz es tuya y es más fuerte que cualquier burla». Esas palabras se grabaron en el corazón de la niña. En casa, Ernesto notaba el cambio. Aunque aún veía el cansancio en sus ojos, también percibía una nueva chispa en su mirada. «Te veo distinta, hija, más viva». Lucía le sonrió. «Es que cuando canto con ellos siento que no estoy enferma. Solo soy yo». El padre la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en semanas, la esperanza no le parecía un sueño lejano. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que el festival se acercaba y que la verdadera prueba aún no había llegado. El apoyo de los músicos era un bálsamo, pero nada comparado con enfrentarse a una multitud que incluía a quienes se burlaban de ella y, sobre todo, al director que quería exponerla. Lucía cerró su libreta de canciones aquella noche, mirando el cielo por la ventana. «Voy a cantar, papá», pensó en silencio. «Y no voy a dejar que nadie me quite lo que siento cuando mi voz se libera». Lo que había comenzado como un miedo paralizante, ahora se transformaba en un desafío, y mientras la ciudad seguía su ritmo imparable, una niña con el corazón frágil se preparaba para demostrar que la esperanza podía sonar más fuerte que cualquier burla. La mañana del festival amaneció clara, con un cielo azul que parecía anunciar un día alegre. Sin embargo, en el corazón de Lucía, la claridad se mezclaba con un torbellino de nervios. Apenas probó bocado en el desayuno. Las enchiladas verdes que su abuela había preparado se quedaron casi intactas en el plato. «Come un poco más, mijita, necesitas fuerza», insistió Rosa, colocando su mano sobre el hombro de la niña. Lucía negó suavemente. «No puedo, abuela. Siento un nudo aquí», dijo llevándose la mano al estómago. Ernesto trató de disimular su angustia. «Tranquila, hija. No tienes que demostrarle nada a nadie. Si en el último momento decides no hacerlo, yo estaré contigo». Ella lo miró con una determinación tímida pero firme. «Quiero intentarlo. Si no canto hoy, nunca sabré si era capaz». Horas después, la familia se dirigió al auditorio de la escuela. El camino estuvo lleno de silencio, interrumpido solo por el ruido del tráfico de la Ciudad de México y el pregón de vendedores callejeros que ofrecían esquites y chicharrones en las esquinas. Para Lucía, cada sonido parecía lejano, como si su mente estuviera en otro lugar. El auditorio estaba adornado con papel picado de colores, flores de papel y carteles que anunciaban el Festival de Talentos Escolares. El bullicio de estudiantes, padres y maestros llenaba el aire de una mezcla de expectación y curiosidad.
Los bancos de madera crujían bajo el peso de las familias que se acomodaban en busca de un buen lugar. Ernesto tomó asiento en la primera fila, con Lucía a un costado y Mariana a su lado, decidida a acompañarla hasta el final. Desde el escenario, Rafael Méndez observaba todo con una sonrisa calculada. Vestía un traje gris y su voz sonaba fuerte al dar instrucciones al micrófono. «Orden, por favor. Vamos a iniciar con puntualidad. Este será un evento inolvidable». El corazón de Ernesto latía con fuerza. Cada mirada de su hija hacia el escenario era un recordatorio de lo frágil que era y al mismo tiempo de lo valiente que intentaba ser. El festival comenzó con bailes folclóricos. Niños con trajes típicos zapateaban al ritmo de la música, mientras las familias aplaudían con orgullo. Después vinieron recitaciones de poesía, pequeñas obras cómicas y presentaciones musicales de distintos grados. Los aplausos y risas llenaban el espacio, pero para Ernesto y Lucía todo pasaba en cámara lenta. Cada número los acercaba más al momento inevitable. «¿Estás lista?», susurró Mariana inclinándose hacia la niña. Lucía apretó la libreta de canciones entre sus manos. «No sé, pero no quiero escapar». Ernesto la tomó de la mano apretándola con suavidad. «Estoy aquí, hija. Si sientes que no puedes, yo me levantaré contigo y nos iremos». Ella asintió, aunque sus ojos revelaban un miedo que se mezclaba con un brillo especial. De pronto, el director anunció al siguiente grupo. La voz de Méndez resonó con énfasis, como si buscara prolongar la expectativa. «Y ahora tendremos un número muy especial. Una alumna que nos demostrará que no hay obstáculos que impidan el talento. Denle la bienvenida a Lucía Aguilar». El auditorio quedó en silencio por un instante, seguido de murmullos que corrían entre los alumnos. Algunos padres sonrieron con gesto de ternura, mientras varios estudiantes intercambiaban miradas burlonas. Ernesto sintió que el corazón se le detenía, mientras observaba a su hija levantarse despacio. Lucía respiró hondo, sintiendo que sus piernas temblaban. El murmullo del público se transformó en un zumbido lejano. Recordó las palabras de Mariana y de su abuela, y dio el primer paso hacia el escenario. Ernesto la siguió con la mirada, el alma en vilo. La sombra del director, observando con suficiencia desde un costado, parecía presagiar que algo estaba por estallar. Y aunque el ambiente estaba cargado de tensión, en los ojos de Lucía había un destello de coraje que nadie podía negar. El murmullo del auditorio se transformó en un silencio expectante cuando Lucía subió al escenario. Sus pasos eran pequeños, casi titubeantes, pero cada uno parecía retumbar en el corazón de Ernesto. La niña apretaba la libreta contra el pecho, como si fuera un escudo, mientras las luces del reflector caían sobre ella con una crudeza que la hacía sentir desnuda frente a todos. Rafael Méndez, de pie junto al podio, habló con voz solemne y un tinte sarcástico que solo Ernesto logró percibir. «Queridos padres y alumnos, esta presentación es un ejemplo de cómo, incluso en la adversidad, se puede intentar brillar. Hoy veremos que la fuerza de voluntad puede estar por encima de cualquier circunstancia». Algunos aplaudieron suavemente, creyendo en la sinceridad del discurso. Pero Ernesto, con la mandíbula apretada, reconoció la verdadera intención. El director no buscaba inspirar, sino exhibir. Lucía tragó saliva, observando la multitud. Vio rostros conocidos, compañeros que murmuraban entre risas, algunos maestros indiferentes y padres que la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. El peso de esas miradas le oprimió el pecho. En la primera fila, Ernesto inclinó el cuerpo hacia adelante, como si pudiera sostenerla desde lejos. «Tú puedes, hija», pensó, aunque el miedo lo consumía. El director dio un paso atrás, cruzando los brazos con satisfacción. Había logrado colocar a la niña en el centro del escenario, bajo el juicio de todos. Era la culminación de su plan, exponerla hasta quebrarla. Lucía abrió la libreta con manos temblorosas. El papel parecía más pesado que nunca. Intentó recordar las palabras de Mariana. «No pienses en ellos. Piensa en lo que sientes».
Sin embargo, el silencio absoluto del lugar la hizo dudar. De pronto, se escuchó una risa ahogada desde las últimas filas. Un grupo de alumnos cuchicheaba, ocultando la boca tras las manos. «Se va a desmayar», murmuró uno. Esa frase llegó hasta ella como un puñal. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Su respiración se aceleró y el nudo en la garganta creció. Bajó la mirada, evitando los ojos del público, y por un momento pensó en correr. Mariana, sentada a un costado del escenario, se inclinó hacia adelante y le susurró: «Tranquila, Lucía. Respira». El director, fingiendo apoyo, habló al micrófono. «Tómate tu tiempo, jovencita. Sabemos que es difícil, pero aquí todos estamos para escucharte». La hipocresía en su voz era evidente para Ernesto, que apretó los puños con furia contenida. El murmullo del público volvió a crecer. Algunos padres comenzaron a incomodarse, moviéndose en sus asientos. Los ojos de todos estaban fijos en la niña, que aún no pronunciaba una sola nota. Lucía respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Quería encontrar dentro de sí la chispa que había sentido en la Plaza Garibaldi, en la bodega con los músicos, en los brazos de su abuela cuando le decía que cantar era como rezar. Pero ahí, bajo la luz cegadora, solo había miedo. Ernesto se levantó un poco de su asiento, sin saber si debía interrumpir. Su corazón golpeaba contra el pecho como un tambor. «No tienes que hacerlo, hija», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. El director, con una sonrisa satisfecha, observaba la escena como si ya fuera su triunfo. Para él, el silencio de Lucía era la confirmación de su fragilidad. Pero lo que no imaginaba era que ese instante, ese mismo silencio cargado de tensión, se convertiría en el preludio de algo que escapaba de su control. El aire en el auditorio era tan denso que cualquiera podía sentir cómo una explosión emocional estaba a punto de suceder. Lucía, con el corazón en la garganta y las lágrimas queriendo brotar, dio un paso hacia el micrófono. El público contuvo la respiración. El director sonrió con soberbia. Y Ernesto, desde la primera fila, se aferró a la esperanza de que su hija lograra lo imposible. Lucía se quedó frente al micrófono, con los ojos clavados en el suelo y las manos apretadas contra la libreta. El silencio del auditorio la envolvía como una niebla pesada. Cada segundo parecía eterno, y su respiración era un vaivén inestable que la hacía sentir que se iba a desmoronar. Una voz infantil se escuchó desde las gradas: «¡Ya canta!». Varios rieron y ese sonido heló su sangre. Ernesto, en la primera fila, se inclinó hacia adelante con el rostro crispado. Quería levantarse, quería detenerlo todo, pero también sabía que ese momento no le pertenecía a él, sino a su hija. Lucía tragó saliva, levantó lentamente la cabeza y dejó que sus ojos recorrieran la multitud. Vio rostros conocidos, algunos con burla, otros con compasión, y muy pocos con genuina expectativa. Sintió que las piernas le temblaban y que las lágrimas amenazaban con salir. «Papá», murmuró sin voz, como si buscara fuerza en su recuerdo. El murmullo del público aumentaba. Mariana, desde un costado del escenario, apretaba las manos con fuerza, susurrando: «Vamos, Lucía, solo respira». Finalmente, la niña abrió la boca y comenzó a cantar, pero su voz salió apenas como un susurro quebrado. El micrófono captó aquel sonido débil y se esparció por el auditorio, provocando risas contenidas en algunos alumnos. «Eso era», murmuró alguien desde las filas traseras, seguido de carcajadas. El corazón de Lucía se encogió, sintió el rostro arderle de vergüenza, y por un instante pensó en bajar corriendo del escenario. Pero recordó los ensayos con Mariana, las palabras de su abuela y los momentos en que había sentido la música como un refugio. Volvió a intentarlo, alzando un poco más la voz, pero la inseguridad seguía ahí, temblando en cada nota. Ernesto apretó los puños contra sus rodillas desesperado. Fue entonces cuando, desde un costado del escenario, se escuchó un acorde de guitarra. Mariana, con decisión,
comenzó a tocar suavemente, marcando un ritmo firme. El sonido llenó el vacío que la voz de Lucía no lograba cubrir. Lucía giró la cabeza, sorprendida. Mariana le sonrió, como diciendo, «No estás sola». Ese gesto fue como un respiro de aire fresco. La niña volvió a mirar al público, y aunque los nervios seguían allí, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Inspiró profundo y retomó la canción, esta vez acompañada por las cuerdas de la guitarra. Su voz seguía temblorosa, pero ya no estaba perdida. Se apoyaba en la música, como quien se aferra a una mano amiga en medio de la tormenta. El auditorio se aquietó. Las risas disminuyeron, reemplazadas por un silencio expectante. Nadie lo admitía, pero el simple hecho de que la niña siguiera intentando cantar a pesar de la presión comenzaba a generar un extraño respeto. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vio en su hija la misma valentía que había visto en pacientes que luchaban hasta el último aliento. «Esa es mi niña», pensó, con los ojos humedecidos. Lucía cerró los ojos un instante y dejó que su voz fluyera con un poco más de firmeza. El temblor no desapareció del todo, pero la emoción que ponía en cada palabra empezaba a llegar a los que la escuchaban. En las últimas filas, un niño comentó en voz baja, «Oye, ya no suena tan mal». Su amigo asintió en silencio, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. El director Méndez, en cambio, frunció el ceño. No esperaba que Mariana interviniera, ni que la niña siguiera adelante. Se cruzó de brazos, incómodo, sintiendo que la situación escapaba poco a poco de su control. Lucía respiró hondo una vez más, y se preparó para el siguiente verso. Ahora ya no era solo miedo lo que la acompañaba, había una chispa de coraje naciendo en su pecho. Y mientras el eco de la guitarra llenaba el auditorio, todos comprendieron que aquel inicio tembloroso era apenas el preludio de algo inesperado. La guitarra de Mariana continuó marcando el compás, y con cada acorde, el auditorio parecía contener la respiración. Lucía, aún con el miedo latiendo en su pecho, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la niña temblorosa bajo la luz de un reflector cruel. Era la misma que había cantado en la bodega con los jóvenes músicos, la que escuchaba mariachis en Garibaldi y soñaba con levantar la voz más allá de su enfermedad. Tomó aire y dejó escapar el siguiente verso con más firmeza. La voz, aunque no era perfecta, vibraba con una emoción tan genuina que resultaba imposible ignorarla. El silencio se adueñó del lugar. Las risas, que minutos antes parecían inevitables, se apagaron como llamas ahogadas por el viento. En la primera fila, Ernesto sintió cómo sus ojos se humedecían. Su corazón, que hasta entonces había estado oprimido por el miedo, comenzó a latir con un ritmo distinto, no de angustia sino de orgullo. «Esa es mi hija», pensó, mientras apretaba la mano de su madre Rosa, quien lloraba en silencio. Lucía cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Recordó las palabras de su abuela. «Canta como si fuera una oración». Y así lo hizo. Cada nota era un ruego, cada palabra un grito de esperanza. La fragilidad de su cuerpo desaparecía en ese instante, transformada en una fuerza invisible que llenaba cada rincón del auditorio. El público comenzó a reaccionar de manera distinta. Una madre en la tercera fila llevó la mano a su pecho conmovida. Unos alumnos que antes cuchicheaban se quedaron quietos, incapaces de pronunciar una burla más. Hasta los más incrédulos comenzaron a sentir un nudo en la garganta. «Papá, estoy cantando de verdad», pensó Lucía, mirando de reojo a Ernesto, que le devolvía una sonrisa temblorosa. El director Méndez, en cambio, se removía incómodo en su asiento. Lo que había planeado como una humillación pública se transformaba ante sus ojos en un acto que conmovía a la audiencia. Frunció el ceño, incapaz de aceptar que la niña estaba logrando lo que nadie esperaba. Lucía levantó un poco más la voz y alcanzó una nota que resonó con fuerza. No era la voz perfecta de una cantante profesional, pero tenía algo que ninguna técnica podía fingir: verdad. Esa autenticidad traspasó los muros del auditorio y llegó al corazón de todos los presentes.
Cuando terminó la primera estrofa, un silencio profundo llenó la sala. Era un silencio distinto al inicial, no de burla ni de expectativa vacía, sino de respeto. Y en ese silencio se escuchó el primer aplauso, tímido pero sincero, luego otro y otro más, hasta que el auditorio entero comenzó a aplaudir con fuerza. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Nunca imaginó que esos mismos compañeros que se reían de su pañuelo ahora la mirarían con admiración. La sensación la envolvió como una ola cálida, dándole fuerzas para continuar. «Eso es, hija», murmuró Ernesto entre lágrimas. «Demuestra que tu voz es más grande que su crueldad». La niña siguió cantando, ahora sin titubeos. Mariana acompañaba con la guitarra, y juntas llenaron el lugar de una energía que nadie había previsto. Padres, maestros y alumnos se dejaron llevar por la emoción, y algunos incluso comenzaron a cantar en voz baja el estribillo. Lo que Méndez había planeado como una burla se convirtió en un espectáculo inolvidable. Y en medio de esa transformación, Lucía descubrió que su voz no solo podía defenderla, sino también unir a quienes la escuchaban. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el auditorio estalló en aplausos. Lucía, con el rostro iluminado y el pecho agitado, bajó lentamente la cabeza, abrumada por la emoción. En ese instante, comprendió que lo imposible acababa de ocurrir. Había transformado la humillación en un acto de dignidad, y nadie podría volver a arrebatarle lo que había conquistado con su voz. El eco del último acorde de guitarra aún flotaba en el aire cuando el auditorio entero se levantó en aplausos. El estruendo fue tan inesperado que Lucía por un instante creyó que estaba soñando. Su respiración entrecortada se mezclaba con las palmas que resonaban como un trueno cálido, cubriendo cada rincón de la sala. Ernesto no pudo contenerse. Se levantó de su asiento con los ojos enrojecidos, aplaudiendo con una fuerza que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. A su lado, Rosa lloraba abiertamente, y entre sollozos murmuraba: «Esa es mi nieta, esa es nuestra Lucía». El público estaba de pie. Padres de familia, maestros y estudiantes se unieron en un aplauso que no tenía nada de lástima, sino de admiración genuina. Incluso aquellos que minutos antes cuchicheaban ahora miraban a la niña con respeto. Los mismos compañeros que se burlaban de ella sentían un nudo en la garganta al reconocer que, en ese escenario, Lucía había demostrado más valentía que todos ellos juntos. Algunos padres murmuraban entre sí: «¡Qué fuerza, qué corazón tiene esa niña!». Otros comentaban: «Esto no estaba en el programa, pero fue lo mejor de todo el festival». Lucía, con el rostro encendido y los ojos brillando de lágrimas, no sabía cómo reaccionar. Apretó su libreta contra el pecho y miró de reojo hacia donde estaba su padre. Ernesto le devolvió una sonrisa temblorosa, levantando la mano como quien le dice: «Estoy orgulloso de ti». Mariana, aún con la guitarra en las manos, se inclinó hacia ella y susurró: «Escucha, Lucía, ese aplauso es tuyo, porque cantaste con el corazón». La niña asintió, pero por dentro apenas lograba comprender lo que sucedía. Todo el miedo, toda la vergüenza que había cargado hasta ese momento, parecía disolverse en esa ola de reconocimiento inesperado. Mientras tanto, en un rincón, el director Méndez permanecía inmóvil. Su rostro endurecido revelaba el disgusto que sentía. No había previsto que la niña convirtiera la humillación en un triunfo. Intentó fingir una sonrisa diplomática, pero el sudor en su frente lo traicionaba. En medio del bullicio, un grupo de alumnos comenzó a corear suavemente: «Lucía, Lucía». Pronto más voces se unieron, y el nombre de la niña retumbó en el auditorio como un himno improvisado. Lucía abrió los ojos de par en par, sorprendida. Nunca había imaginado escuchar su nombre así, no como motivo de burla, sino como un reconocimiento colectivo. La emoción la desbordó, y las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. «Papá», murmuró, mirando hacia la primera fila. Ernesto, con la voz quebrada por el orgullo,
respondió en un susurro que solo él podía escuchar. «Lo lograste, hija». «Lo lograste». El aplauso continuó durante varios minutos, cada vez más fuerte. Algunos padres incluso se acercaron al escenario, queriendo felicitarla. Mariana la sostuvo del hombro, ayudándola a mantenerse en pie, porque el esfuerzo y la emoción amenazaban con derrumbarla. Cuando al fin los aplausos comenzaron a calmarse, Lucía inclinó la cabeza en señal de gratitud. No pudo pronunciar palabras, pero su sonrisa, aunque temblorosa, decía todo. En ese momento no era la niña enferma de la que todos murmuraban en los pasillos, ni el blanco de las burlas. Era una artista, una voz que había conmovido hasta el corazón más duro. Incluso algunos maestros que hasta entonces habían guardado distancia, se acercaron después del número y le dijeron: «Lucía, nos diste una lección hoy. Gracias». El director, con los dientes apretados, anunció rápidamente el siguiente número para retomar el control del evento, pero nadie estaba realmente interesado en lo que seguía. La actuación de Lucía había marcado un antes y un después en ese festival. Ernesto lo sabía. Mientras observaba a su hija bajar del escenario con la ayuda de Mariana, comprendió que lo que había ocurrido no podía borrarse. Ese día, Lucía había transformado la percepción de todos. De la burla había nacido respeto, y del miedo había surgido una fuerza que nadie esperaba. Y aunque el festival continuaba, para muchos en el auditorio, lo más importante ya había sucedido. El festival terminó entre aplausos dispersos y murmullos que seguían recordando la voz de Lucía. Aunque otros grupos presentaron sus números, ninguno logró borrar lo que ella había provocado. Los padres abandonaban el auditorio comentando emocionados, y los alumnos hablaban entre sí con un tono distinto. Ya no era burla, sino asombro. Ernesto caminaba junto a su hija, cuidándola como si cada paso pudiera romperla. Mariana estaba a su lado, orgullosa de haberla acompañado, pero la calma duró poco. Rafael Méndez los interceptó en el pasillo, con una sonrisa rígida que ocultaba mal su incomodidad. «Doctor Aguilar, señora Torres», comenzó con voz seca, «debo recordarles que en esta escuela las reglas se cumplen. Su intervención, maestra, no estaba programada. Fue una falta de respeto a la autoridad del evento». Mariana arqueó una ceja, incrédula. «¿Falta de respeto?» «Lo único que hice fue apoyarla para que no quedara en ridículo. Si no fuera por la música, usted habría expuesto a una niña enferma a la crueldad del silencio». El director endureció la mirada. «Yo no la obligué a cantar. Fue su decisión estar ahí. Mi único propósito era mostrar que nuestra institución respalda la superación personal». Ernesto no pudo contenerse. Dio un paso adelante, con el rostro encendido de furia. «Basta de hipocresías, Méndez. Todos vimos lo que pretendía, usar a mi hija para lucirse, para demostrar un falso humanismo. Pero falló. Y no solo falló, quedó al descubierto frente a padres, maestros y alumnos». El director carraspeó, intentando mantener la calma. «Le aconsejo moderar sus palabras, doctor. No olvide que yo tengo la autoridad aquí». La abuela Rosa, que escuchaba en silencio, se adelantó con firmeza. «Autoridad no es lo mismo que dignidad, señor. Hoy mi nieta le enseñó a todos lo que significa tener valor, algo que usted parece haber olvidado hace mucho». Alrededor, algunos padres de familia, que aún estaban en los pasillos, comenzaron a acercarse. Uno de ellos intervino. «Señor director, lo que vimos hoy fue inaceptable. No puede seguir tratándolos como si fueran objetos de exhibición». Otro agregó: «Lucía nos dio una lección. Usted debería disculparse en lugar de regañar». El murmullo creció hasta convertirse en un coro de voces indignadas. El rostro de Méndez perdió color. Intentó recuperar el control levantando las manos. «Por favor, mantengamos la calma. No malinterpreten mis intenciones». Pero era demasiado tarde. Mariana lo miró fijamente y dijo en voz clara: «Las intenciones se ven en los actos, director». Hoy quiso humillar y terminó siendo humillado por la verdad de una voz. Ernesto, con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó hacia su hija y le susurró: «No estás sola, Lucía. Todos están contigo». La niña,
Aún débil por el esfuerzo, apretó la mano de su padre y murmuró: «Ya no tengo miedo». El director, acorralado por la presión de los padres, no encontró más argumentos. Murmuró una excusa y se retiró apresuradamente hacia su oficina, evitando las miradas que lo acusaban en silencio. Mientras tanto, los padres rodearon a Ernesto y a Lucía. Una madre dijo con emoción: «Gracias por permitirnos escucharla. Hoy todos aprendimos algo». Un padre agregó: «Cuente con nuestro apoyo si decide presentar una queja formal. No podemos dejar que alguien así dirija la educación de nuestros hijos». Ernesto agradeció con un gesto, sintiendo que la soledad que había cargado durante meses comenzaba a desvanecerse. La comunidad, que antes parecía indiferente, ahora estaba de su lado. Mariana colocó una mano en el hombro del cirujano. «Hoy dimos un paso, pero esto no termina aquí. Necesitamos exigir que las cosas cambien». Ernesto asintió, consciente de que la batalla contra la enfermedad de su hija no era la única que debía librar. Había otra lucha, la de la dignidad, que ya no podía posponerse. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con el bullicio de siempre, Ernesto comprendió que el festival no había sido el final de una humillación, sino el inicio de una revolución silenciosa que empezaba en el corazón de quienes habían visto la verdad. Los días posteriores al festival fueron distintos para Lucía. Al volver a la escuela, notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran cuchicheos hirientes ni burlas disfrazadas de risas. Eran gestos de respeto, sonrisas tímidas y saludos que antes no existían. Algunos compañeros que nunca le habían dirigido la palabra, ahora se acercaban con torpeza. «Estuvo increíble lo que hiciste, Lucía», le dijo Sofía, aquella niña que en silencio siempre la había defendido. «Me hiciste llorar». «No sabía que tenías una voz tan bonita». Lucía bajó la mirada con un rubor en las mejillas. «Gracias. Pensé que todos se reirían de mí». «No, al contrario. Nos diste valor a muchos», respondió su amiga, con una sinceridad que la conmovió. Ernesto también notaba los cambios. Padres que apenas lo saludaban en las reuniones ahora se acercaban para felicitarlo. «Su hija nos dio una lección a todos, doctor. Es un orgullo para la escuela», le decían. Aunque esas palabras lo llenaban de orgullo, en su interior sabía que la verdadera batalla seguía siendo la enfermedad. Las visitas al hospital continuaban, el olor a desinfectante, los pasillos fríos y los monitores seguían siendo parte de su rutina. Pero algo había cambiado. Lucía ya no entraba con la cabeza baja. Ahora llevaba su libreta de canciones y mientras esperaba su turno para la quimioterapia, entonaba melodías suaves. Otros niños, curiosos, se acercaban a escucharla. Una tarde, mientras cantaba una ranchera lenta, un niño de 8 años con la cabeza rapada por el tratamiento se sentó a su lado. «¿Me enseñas esa canción?», preguntó con voz tímida. Lucía sonrió. «Claro, pero tienes que cantar conmigo». El pequeño comenzó a seguirla, desafinado pero feliz. Pronto, más niños se acercaron, formando un coro improvisado que llenó la sala de espera de una energía distinta. Los padres los observaban con lágrimas en los ojos, agradecidos por ese instante de alivio en medio del dolor. Ernesto presenció la escena desde un rincón, y el corazón se le estremeció. Comprendió que su hija había encontrado algo más grande que la simple superación personal. Había transformado su fragilidad en una fuente de esperanza para otros. «Lucía», le dijo esa noche, mientras la arropaba en su cama, «¿te das cuenta de lo que hiciste hoy? Les regalaste fuerza a esos niños». Ella lo miró con ternura. «Papá, yo solo canto para no sentir miedo. Si ellos también sienten menos miedo, entonces vale la pena». Mariana seguía visitándolos, llevándole canciones nuevas y animándola a participar en pequeños eventos comunitarios. En la plaza del barrio, Lucía comenzó a cantar en reuniones vecinales, siempre acompañada por los jóvenes músicos que la habían acogido en la bodega. Los vecinos la escuchaban con atención. Algunos grababan con sus celulares y cada presentación terminaba con aplausos sinceros. Aunque el tratamiento seguía debilitándola,
Esos momentos la hacían sentirse viva. No siempre podía cantar con la misma fuerza, pero incluso en su voz quebrada había una belleza que conmovía. Ernesto, al verla sobre un pequeño escenario improvisado en la plaza, entendió que el canto no era solo una distracción, era su manera de luchar contra la enfermedad. Era un grito de vida en medio de la adversidad. Los rumores de su talento comenzaron a crecer. Una señora del barrio comentó: «Esa niña tiene un don. No canta para presumir, canta para sanar». Y esas palabras se extendieron de boca en boca, convirtiendo a Lucía en un símbolo de esperanza para la comunidad. Sin embargo, Ernesto sabía que cada día era incierto. Había noches en las que la veía demasiado cansada, respirando con dificultad. Entonces lo invadía el miedo de perderla. Pero al mismo tiempo, al recordar su valentía en el escenario, encontraba la fuerza para seguir adelante. Lucía ya no era solo la hija enferma de un cirujano, era una voz que inspiraba, un corazón que transformaba el dolor en música. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había encontrado un camino para enfrentar lo imposible: cantar, incluso cuando el mundo esperaba su silencio. Las semanas siguientes al festival trajeron un cambio inesperado en la escuela. Los padres de familia, indignados por lo sucedido, comenzaron a reunirse en grupos pequeños para discutir lo ocurrido con el director Méndez. Los comentarios circulaban en pasillos, reuniones vecinales y hasta en el mercado del barrio. «No podemos dejar que un hombre así siga dirigiendo la escuela», repetían. Un grupo de padres redactó una carta formal dirigida a la Secretaría de Educación Pública. En ella describían el intento de humillación a Lucía, la falta de empatía y el abuso de autoridad del director. Pronto, más firmas se fueron sumando, y el documento se convirtió en un reclamo colectivo. Ernesto, que al principio dudaba en involucrarse más allá de su papel como padre, se encontró rodeado de apoyo. Un vecino se acercó a él y le dijo: «Doctor, no está solo. Su hija nos mostró lo que significa tener valor. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo». El cirujano sintió que algo dentro de él se transformaba. Había pasado meses luchando solo contra la enfermedad de su hija y la frialdad del sistema. Ahora descubría que la comunidad podía ser un aliado poderoso. Mientras tanto, Lucía seguía cantando en pequeños encuentros comunitarios. Una tarde, en la plaza del barrio, se organizó un festival improvisado en su honor. Los vecinos adornaron con papel picado y trajeron sillas de sus casas. Los jóvenes músicos que la habían acompañado en la bodega tocaron para ella, y Mariana, con su guitarra, la invitó a cantar al centro del escenario improvisado. Lucía, con la voz aún frágil, entonó una ranchera que hablaba de esperanza. La plaza entera la acompañó, y cuando terminó el aplauso fue tan fuerte que parecía sacudir las paredes de las casas cercanas. Algunos vecinos lloraban, otros coreaban su nombre. Por primera vez la niña no se sintió observada como una paciente, sino como alguien capaz de inspirar a otros. «Abuela, ¿viste cómo cantaban conmigo?», preguntó emocionada. Rosa le acarició la mejilla con ternura. «Hija, hoy todos aprendieron que el valor no depende de la salud, sino del corazón». Pocos días después, la noticia de que el director había sido removido de su cargo corrió como pólvora. La presión de los padres, sumada a la atención mediática que el caso había despertado, obligó a las autoridades a tomar medidas. Rafael Méndez fue trasladado y quedó marcado por su falta de humanidad. La comunidad celebró la noticia con alegría. Algunos padres comentaban: «Era necesario. No podía seguir al frente de los niños alguien que no entendía lo que es el respeto». Ernesto recibió la noticia con un suspiro de alivio. Miró a su hija y pensó: «No solo venciste tu miedo, Lucía. Lograste cambiar algo mucho más grande». Aquella noche, en casa, mientras cenaban tamales y atole caliente, Ernesto habló con voz emocionada: «Hoy aprendí que no siempre se trata de lo que uno puede hacer solo. A veces, la verdadera fuerza está en unirnos. Tú nos enseñaste eso, hija». Lucía sonrió, aunque su cuerpo mostraba señales de cansancio.
Yo solo canté, papá. Cantaste, sí, respondió Ernesto, pero en tu voz estaba el valor de todos nosotros. La abuela Rosa añadió, Dios nos dio la oportunidad de ver cómo la pureza de un corazón puede mover montañas. Esa es la lección. El ambiente en la casa se llenó de gratitud. Aunque la enfermedad seguía siendo un desafío, ya no se sentían solos. Ahora había una comunidad entera que los respaldaba, que veía en Lucía un símbolo de resistencia. Esa noche, Ernesto comprendió que, más allá de su carrera como cirujano, la mayor enseñanza de su vida la había recibido de su propia hija. La dignidad no se negocia, y cuando se defiende con verdad, puede transformar al mundo. La tarde en la Plaza Garibaldi estaba llena de vida. Los mariachis, vestidos con sus trajes bordados de plata, entonaban canciones clásicas que se mezclaban con las risas de los visitantes y el aroma a antojitos mexicanos que flotaba en el aire. En medio de ese bullicio, Lucía se preparaba para cantar una vez más. No era un festival escolar, ni un evento organizado por imposición. Era su momento, elegido por ella, rodeada de la gente que la quería. Ernesto, sentado junto a su madre Rosa, observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. El tratamiento seguía debilitando a su hija, pero su espíritu parecía más fuerte que nunca. Mariana, con la guitarra en mano, afinaba las cuerdas mientras le decía, «Lucía, canta como siempre lo has hecho, con el corazón. Aquí nadie viene a juzgarte, todos vienen a escucharte». Lucía respiró hondo, mirando el cielo azul que se oscurecía lentamente con la llegada de la noche. «Papá, ¿me escuchas?», preguntó, alzando la voz para que él pudiera oírla entre la multitud. «Siempre, hija, siempre», respondió Ernesto, conteniendo las lágrimas. Los músicos comenzaron a tocar, y la voz de Lucía se elevó clara, aunque frágil, resonando con una emoción que silenciaba a todos a su alrededor. Cantaba una ranchera tradicional, pero en sus labios parecía un himno de resistencia, una declaración de vida. Cada palabra llevaba la marca de sus luchas, cada nota era un eco de sus sueños. El público, compuesto por vecinos, amigos y desconocidos que se habían sumado al escuchar la historia, se quedó en absoluto silencio. Nadie se atrevía a interrumpir esa voz que, aunque nacía de un cuerpo enfermo, transmitía una fuerza imposible de describir. Al terminar, un aplauso ensordecedor se desató. Los mariachis levantaron sus instrumentos en señal de respeto, y algunos incluso dejaron caer lágrimas. Rosa abrazó a Ernesto susurrándole, «Dios nos permitió ver cómo la luz de Lucía ilumina más que cualquier oscuridad». Ernesto sintió que su corazón se llenaba de paz. Durante meses había vivido con miedo, intentando proteger a su hija de todo dolor. Pero ahora entendía que no podía controlar el destino y que lo más valioso era acompañarla en cada instante, permitiéndole brillar a su manera. Lucía, exhausta pero sonriente, bajó del escenario improvisado. Al llegar hasta su padre, se lanzó a sus brazos. «¿Viste, papá? No me vencieron». Él la estrechó con fuerza, murmurando, «Nunca lo harán, hija». «Nunca». En ese momento la multitud volvió a corear su nombre. «¡Lucía, Lucía!». Esa ovación no era solo para una niña con una enfermedad, sino para alguien que había demostrado que la dignidad y la esperanza podían transformar la vida de todos. La comunidad entera se unió alrededor de ella, reconociendo en su voz un símbolo de valentía. Ernesto comprendió que la lección de su hija quedaría grabada en todos. No importaba cuánto pesara la adversidad, siempre había una forma de resistir y dejar huella. Con el corazón lleno de gratitud, Ernesto miró a la multitud y pensó que aquel era el verdadero legado de su hija. Enseñar que la vida no se mide por la ausencia de dolor, sino por la manera en que se enfrenta. Así, entre aplausos, música y lágrimas, la historia de Lucía se convirtió en un canto de esperanza que resonaría mucho más allá de esa plaza. Y antes de despedirnos de esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas relatos tan inspiradores como este.
Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que nos recuerdan la fuerza del corazón humano. Además, no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para seguir descubriendo más historias que tocarán tu alma y te harán reflexionar. Porque como nos enseñó Lucía, siempre hay una canción que puede transformar el silencio en esperanza.